En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros, como siempre, en esta mañana del jueves 12 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, como lo hacen todos los días, bien tempranito, 6 de la mañana, luego del himno nacional. Siempre es un gusto informarles, actualizarles con las noticias más destacadas de este inicio de jornada. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Bueno, contentos como siempre de estar con ustedes, de poder acompañarlos en estos primeros minutos y horas de la mañana en la que está todo el mundo preparándose para salir a la calle. Fíjate que cuando venía al canal veía justamente eso, en las calles ya la gente caminando. Yo salgo como a las 5 y cuarto aproximadamente y ya hay movimiento en calle de venezolanos que van a sus respectivos centros de trabajo, a las universidades, a sus colegios, en fin, llevando todo el proceso para poder iniciar la jornada. Gente en las paradas esperando el carrito o esperando que abra el metro a las 5:30 de la mañana, transportándose en sus vehículos particulares o en las motos, en fin. Venezuela andando, como quien dice, ¿no? Es así, gente que se levanta muy temprano, por supuesto, para realizar sus labores y para aportar al país. Así es. Se toman su café y ráspalo para la calle, como dicen, ¿no? Y en compañía del noticiero Así Primera es, Emisión, por así supuesto, es. si están en casa y tienen pues el televisor encendido en compañía del noticiero Primera Emisión, y si ya salieron, pues van allí también atentos por las herramientas digitales de toda la programación que ofrece Televen. Que se las vamos a recordar saludando principalmente a quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, a quienes lo hacen por la aplicación Televen Stream. Usted la descarga en su teléfono móvil celular o en su tablet o en su computadora y ahí cuenta con la programación de Televen las 24 horas del día, solamente al alcance de un clic. Te le hace así, ping, y listo, ahí tiene la programación de Televen. Tenemos la señal abierta que llega a todo el país y como última opción, Televen TV en YouTube, una vez que se transmiten los programas, no solamente el noticiero, sino toda nuestra programación, allí se suben y usted lo puede disfrutar cuando quiera. Oye, ayer no se pudo, ¿no? No se pudo. Venezuela, bueno, no pudo frente a República Dominicana y ahora le toca a Japón. Ajá, y nos estaba diciendo Adrián, adelantándonos sus pronósticos, que era un juego complicado. Complicado, bueno, como complicado era el de ayer también frente a República Dominicana. Lamentablemente la selección nacional no pudo lograr el triunfo, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Así es. Bueno, saludos para nuestra selección nacional y mucho ánimo para este próximo encuentro. Claro que sí. Bueno, Salmerón, estamos Dígame. listos seguramente para hacer la revisión ya de la prensa ¿Usted nacional, cree? regional, internacional. También el estado del tiempo, muy importante. Ayer advertía el INAME que bueno, que las temperaturas van a cambiar a partir del 20 de marzo y parece que ya Pacheco se va a despedir. Oye, yo como que prefiero que Pacheco continúe un poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Sí, señor. Porque que Sí, viene señor. un calor, bueno, Sí, tanto sí, fuerte, sí, sí. ¿no? Sí, ahí están el reporte del INAMEG y por supuesto las temperaturas usted también las va a conocer acá en esta primera emisión del noticiero Televen. Pero bueno, hay que estar preparado para ese cambio, hay que dejar Sí. un poquito los suéteres, las medias, guardar el edredón y entonces Sí. ahora ponerse un poco de ropa más fresca. Más Lo fresca. bueno que tiene nuestro país es que no tenemos estaciones, entonces no hay esos cambios tan bruscos Sí. de temperaturas, pero sí hay un acomodo, por decirlo de alguna forma, en la vestimenta. A guardar el edredón, a sacar ropa fresca y por supuesto a estar bien hidratado. Es la recomendación que siempre pues ofrecen los expertos cuando ya llega la temporada de calor, que no ha llegado aún, por lo menos acá en Ciudad Capital. Aún estamos disfrutando de este frío sabroso en las mañanas, sobre todo. Usted es testigo. Señor. Sí, y además que es bienvenido ese frito, yo lo prefiero. Claro que sí, bueno, ya nosotros prácticamente listos para compartir con ustedes, le decía, los portales y las portadas digitales de los diarios de Venezuela y también del mundo, por supuesto, repasar junto a ustedes la sección del tiempo y muy atentos a esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram, que es
el_noticiero Televen, y recordarles que nos deben colocar allí, o si nos pueden colocar allí, mejor dicho, el lugar de donde nos están escribiendo. Hay personas que ven esta primera emisión desde otros países, hemos tenido contacto con personas que están sintonizando la primera emisión desde República Dominicana, por ejemplo, el día de ayer, desde Brasil, algunos lo hacen desde España, Perú, Chile, y eso es muy grato, poder conectarnos con esos venezolanos que están fuera del país en estos momentos y que puedan tener un poco de lo que es Venezuela en la actualidad, pues, y conocer de primera mano los hechos y las noticias que están ocurriendo en nuestro país. Oye, sí, reconfortante cuando uno lee esos mensajes que decían, bueno, extraño verlos bien tempranito cuando vivía allá, pero ahora resulta que sintonizan, aunque sea un ratico, pues desde cualquier lugar del mundo en el que se encuentra. Usted siempre lo invitan a comer paella en Valencia, España. Por allá iremos, Dios mediante. ¿Ah? Bueno, la invitación es reiterada, Sí, a través señor. de estos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y que agradecemos infinitamente. Salmerón, Dígame. dicho todo esto, ¿qué le decimos al señor director? Que por favor ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Después de usted, no, yo No, primero. pase usted Gracias. primero. Bueno, amigos, vamos a iniciar la revisión de información que está en nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Ya tenemos la primera nota preparada para todos ustedes. Es así, el titular principal, Estados Unidos formaliza ante tribunales el reconocimiento de Delcy Rodríguez. Dice acá que en el marco del reinicio de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, el gobierno de Washington ha formalizado ante un tribunal federal el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República. Un documento del Departamento de Justicia establece la legitimidad de su administración para actuar en nombre del Estado venezolano en procesos legales dentro de la jurisdicción norteamericana. A propósito de esto, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, se pronunció y señaló lo siguiente: no es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país, y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar. Venezuela rechaza exploración sísmica de Guayana en aguas por delimitar, de Guyana, mejor dicho, en aguas por delimitar. Dice acá, a través de un comunicado, el Gobierno Nacional manifestó este reciente anuncio de las autoridades de Guyana de realizar una campaña de exploración sísmica tridimensional en áreas marítimas aún pendientes de delimitación. Venezuela denuncia que Guyana pretende presentar estas zonas como parte de su zona económica exclusiva de forma unilateral y reitera que no reconoce ni reconocerá ninguna concesión, licencia o actividad de explotación de recursos naturales otorgadas por Guyana en dichas áreas marítimas. Paula Henao es designada como nueva ministra de Hidrocarburos. La nueva ministra asume el cargo con la misión estratégica de continuar impulsando el motor energético del país y fortalecer el desarrollo de las industrias petrolera, gasífera y petroquímica nacional. Venezuela aumentó producción de petróleo en febrero. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Venezuela volvió a ubicarse por encima del 1.000.000 de barriles diarios en febrero. En un informe precisó que el país se registró un crecimiento en la producción diaria, pasando de 924.000 barriles por día en enero a 1.021.000 barriles diarios en febrero. Seguimos. Doug Burgum afirma que el plan energético de Trump funciona a toda máquina en Venezuela. En una entrevista con la cadena Fox, Burgum detalló que la administración Trump gestiona actualmente la inversión más grande en refinación en Estados Unidos en décadas. Esto al abrir la refinería American First en Brownsville, Texas, cuyo proyecto costó $300.000 millones. Se eleva nuevamente el precio del petróleo. Este miércoles los precios del petróleo volvieron a elevarse mientras que las bolsas globales cayeron, esto como efecto de la guerra en Medio Oriente. El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, ganó alrededor de 4% y cotizó por encima de los $91 por barril tras haber registrado caídas a primera hora del día. El West Texas Intermediate, referencia estadounidense, subió cerca de 4.5% hasta situarse en torno a los $87 por barril. Solo 7 casos de fiebre amarilla se han registrado en Venezuela. Las declaraciones corresponden a la ministra de Salud, Nurami Gutiérrez. De igual forma, ella aseguró que están trabajando para alcanzar un nivel de vacunación del 95% de la población.
Bueno, lo decíamos al inicio, desde el 21 de marzo aumentará la temperatura en el país, lo informó el INAME. Dicen que se presentará una declinación solar, lo que provocará un aumento significativo de temperaturas en el país. Este evento provoca que los rayos solares incidan de forma más perpendicular sobre el territorio, lo que incrementa la radiación y la absorción de calor por la superficie. Investigan a presuntos incendiarios del Parque Nacional Henry Pittier. Más de 900 hombres de diferentes cuerpos de seguridad se desplegaron para sofocar las llamas. Internacionales, José Antonio Caz asume la presidencia de Chile. El abogado y exdiputado de 60 años llega a la presidencia de Chile luego de 3 intentos electorales. En diciembre de 2025 se impuso en la segunda vuelta frente a la candidata Janet Jara. Durante la campaña prometió medidas de mano dura en materia de seguridad y migración. A su investidura asistieron 1.200 invitados, incluidas 18 delegaciones internacionales y aproximadamente 500 medios de comunicación. Seguimos revisando otras informaciones, en este caso la siguiente. Donald Trump, las compañías petroleras deberían usar el estrecho de Hormuz. Ahí tienen ustedes en pantalla la información. El mandatario estadounidense calificó los ataques que ha sufrido el país asiático como los más fuertes de la historia y aseguró que los combates aún no se detendrán. Bueno, deportes, ya saben ustedes que no hay buenas noticias para Venezuela. Dice, Venezuela cae lamentablemente 7-5 ante República Dominicana en el Clásico Mundial. Dice, en un electrizante juego Venezuela cayó ante República Dominicana en el Lone Depot Park, en el que fue el último encuentro previo a la fase del Clásico Mundial. Con este resultado, los criollos se verán las caras con la favorita selección de Japón por los cuartos de final, encuentro pautado para este sábado 14 de marzo y que usted podrá disfrutar por las pantallas de Televen, por supuesto. Amigos, esta y otras informaciones están en nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Nos vamos ahora con portadas nacionales, Ahí tenemos la primera de ellas y es la del 2001. Titular principal, Estados Unidos reconoce legitimidad de Delcy Rodríguez. El ejecutivo venezolano confirmó que Washington comunicó su decisión a un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. También en esta portada leemos, Fede Cámaras avisora una estabilización económica. Esto lo dice justamente el presidente del organismo, Felipe Capozolo. Él espera que inversiones extranjeras se traduzcan en empleo. También leemos en la sección con la gente de este periódico que la parroquia Macarao está estrenando un centro de salud y en arte y espectáculos, adivina qué es, señora Peroso. Dígamelo. Bueno, dice acá el 2001, ahí lo tienen ustedes con una fotico abajo, que Rambo volverá a la gran pantalla. Bueno, hay que verlo, hay que verlo. Sylvester Stallone, todas, sí señor. Bueno. Las de Rambo y las de Rocky. Caramba, ya rodó esa cédula. Vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal. Para este día ellos tienen una gran fotografía que ocupa casi toda esta primera plana. El titular que le acompaña es el siguiente: Caracas y Bogotá repararán gasoducto. Dice el pie de gráfica que Caracas y Bogotá acordaron la reparación de un tramo de un ducto binacional. Esta obra de infraestructura es fundamental para que Colombia logre importar gas natural desde territorio venezolano en el corto plazo. También tenemos en esta portada este titular que se repite en casi toda la prensa el día de hoy. Estados Unidos reconoce ante corte neoyorquina a presidenta encargada. Otro titular que destaca el Universal, producción petrolera sube 10% y supera el 1.000.000 de barriles. El sector petrolero se abrió recientemente al capital privado y extranjero. Más abajo inician entrevistas para nuevo fiscal general y defensor del pueblo. También se lee en esta portada del Universal declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional. Dice Jorge Rodríguez, estos puntos, ley de minas defenderá nuestros recursos minerales. Ahora nos toca revisar información en materia deportiva. Tenemos una nota del diario Líder. El Paris Saint-Germain golea y pone un pie en los cuartos de final. Bueno, el equipo cumplió con el pronóstico de Luis Enrique goleando al Chelsea 5-2 en condición de local en una contundente exhibición que dejó buenas sensaciones del equipo para lo que queda de certamen. Ambos equipos verán acción nuevamente el 17 de marzo en Stamford Bridge para dar por concluida la serie, reconociendo una compleja situación para la escuadra de Lian Roseñor, que tendrá la responsabilidad de retomar un resultado más que adverso.
Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. ¿De qué se trata, Salmerón? Bueno, se trata de un venado que bajó desde las montañas de Montalbán, Caricuao, y fue visto recorriendo el río Guaire, acá en la ciudad de Caracas. Las autoridades presumen que el tiempo de sequía lo motivó a bajar para tomar agua, a pesar de que se realizó un recorrido para retirarlo a su hábitat natural. El animal no fue encontrado. El curioso avistamiento causó asombro en redes sociales y fíjense que hasta anoche yo estaba leyendo que no habían podido localizar a este animal para, por supuesto, ayudarlo a regresar a su hábitat natural. A lo mejor ya regresó y ojalá que esté en buenas condiciones, pero la verdad es que es impactante verlo allí en el Guaire, ¿no? Sí. Bueno, probablemente él haya hecho el mismo camino que tuvo cuando llegó a ese lugar. Bueno, llegó el momento. Dejó unas miguitas. Es así, para regresar. No perderse. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Tómese su cafecito con calma que ya venimos. ¿Has sentido que el calor incrementa cada día? El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que a partir del 21 de marzo, las temperaturas en Venezuela aumentarán progresivamente hasta sentirse con mayor intensidad en abril. Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde cuando la radiación es más intensa. También aconsejan usar ropa ligera, gorra o sombrero, aplicar protector solar y permanecer en espacios frescos o ventilados para prevenir deshidratación, agotamiento o golpes de calor. Los expertos recuerdan que niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son las más vulnerables al calor, por lo que recomiendan extremar cuidados durante esta temporada. Adalys Freites, Televen. Amigos, vamos a revisar ahora información regional con las informaciones que están en los periódicos que circulan en el interior de nuestro país. Comenzamos en el estado Aragua con la portada del siglo. Lo acompañan con una gráfica. La principal noticia de este diario dice: desplegada la operación Llovizna para controlar incendios forestales. Un equipo multidisciplinario de más de 90 hombres y mujeres se encuentra desplegado en las faldas del Parque Nacional Henry Pittier para combatir los focos de incendio que han afectado al pulmón vegetal desde el martes. Marcelo Sánchez, secretario general de la Sexta Transformación, informó que el equipo multidisciplinario, que está integrado por funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo, bomberos forestales, protección civil y grupos de voluntarios. Jesús Franco, director regional de Protección Civil Aragua, destacó que la operación cuenta con el apoyo fundamental de la aeronave Tigre 1, que realizó ayer al menos 20 vuelos. Bueno, ahí se puede ver en la gráfica que presenta este periódico. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Frontera Digital que circula en Mérida. Ellos destacan el siguiente titular, dice: silencio oficial ante crisis por falla de insulina en Mérida. El sumario de la nota reseña que el cierre del servicio de endocrinología en el Instituto Hospitalario de la Universidad de los Andes, el desabastecimiento en farmacias hospitalarias y socialistas y la postergación de entregas en ambulatorios agrava la situación de los pacientes diabéticos en Mérida. Más abajo, con diferentes fotografías, el titular dice: Hospital Universitario de los Andes celebró el Día del Médico con sesión solemne. También tenemos acá: Estados Unidos notificó formalmente su reconocimiento al gobierno de Delcy Rodríguez. Ya lo decíamos que es una información que se repite en casi toda la prensa el día de hoy. Más abajo, información más local. Dice: abren paso vehicular provisional sobre el puente Guaruríes. También Alcaldía de Mérida ejecuta segunda fase de recuperación hídrica y vial en Milla. También tenemos acá en esta portada de Frontera Digital: gremio universitario llama a sumarse a protesta laboral de este 12 de marzo. En el tema internacional, José Antonio Kast asumió como presidente de Chile para el periodo 2026-2030.
Noti Tarde del estado Carabobo nos informa lo siguiente: accidente en la represa Masparro, 2 heridos tras fuerte choque de motos de agua. Recientemente se reportó sobre un accidente acuático en esta represa en el estado Barinas, luego de que 2 motos de agua colisionaran mientras se desplazaban por el embalse. El hecho dejó un saldo de 2 personas lesionadas, entre ellos un adulto que sufrió fractura de cadera y un menor de edad con fracturas en ambas piernas. Veamos qué trae el portal web del diario La Prensa que circula en Monagas. Ellos destacan información que tiene que ver con la fuente comunidad. Dice: vecinos de La Bombona y Alto Paramaconi cumplen 2 semanas sin agua. ¿De qué va esto? Lo explica la nota. Dice: habitantes de la calle Bombona en pleno centro de Maturín denuncian que tienen más de 15 días sin agua, manifiestan la falta de respuesta por parte de las autoridades regionales y señalan que, a pesar de estar ubicados en una zona céntrica, se sienten desasistidos en comparación con otros sectores. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Sí, señor. Mira, estamos más tempranito. Ah, sí. Más bueno, entonces tempranito le recordamos a la gente allí en su casa que no es que van tarde, es que nosotros estamos como más tempranito con estos titulares. Estamos más tempranito porque nuestro compañero Carlos Fernández está cumpliendo con unos compromisos que ya había adquirido previamente y se reintegra a la primera emisión el día martes. Pero en este instante son las 6:23 de la mañana. Todavía tiene tiempo de hacer muchas cositas, así que no se apure tanto. Dele con calma que no va tarde ni al colegio ni al trabajo aún. Tiene chance para seguir allí en sintonía de la primera emisión. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, también el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. No corra, que no va tarde, Salmerón. Ya venimos. Chao. En el año 2000 apareció el Nokia 3310, un bloque de plástico y circuitos que se convirtió en el primer gran ícono de la cultura digital. No tenía redes sociales ni pantalla táctil, pero nos regaló algo que hoy parece un milagro: una batería que duraba días y una resistencia que lo hacía prácticamente indestructible. Su impacto fue total, porque sacó la tecnología de las oficinas y la puso en el bolsillo de todo el mundo. Con sus carcasas intercambiables y los tonos que podías componer tú mismo, el móvil dejó de ser una herramienta aburrida para ser parte de nuestra personalidad. Fue el dispositivo que nos enseñó a escribir mensajes de texto a ciegas y el que nos atrapó por primera vez a un juego móvil con la legendaria serpiente. Hoy, en la era de las pantallas que se rompen con solo mirarlas, el viejo Nokia 3310 es casi una leyenda y nos dejó claro que la mejor tecnología es la que simplemente funciona. Ricardo Raad, Televen. Toca hacer revisión de la prensa internacional y vamos a iniciar en Bolivia con la portada de Correo del Sur. ¿Qué nos tiene como información principal? Bueno, hay 3 temas que destacan en la misma. Dice aquí: Katz ordena construir barreras físicas en frontera con Bolivia. El presidente chileno asumió esta decisión en el primer día de su mandato, el que inauguró ayer en un acto al que asistió Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. También en esta portada leemos: el rey de España ya está en ese país. El rey Felipe VI aterrizó anoche en el aeropuerto internacional del Alto, procedente de Chile, donde participó en el acto de investidura de José Antonio Caz. Este jueves tiene previsto reunirse con el presidente Rodrigo Paz y con empresarios españoles y bolivianos. En materia de notas que están fuera de esta nación, leemos lo siguiente: el mundo en vilo por el bloqueo iraní al estrecho de Hormuz. Potencias mundiales liberan reservas estratégicas de petróleo. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario La República, que circula en Perú. Ellos destacan: 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo. El antetítulo: ante la crisis energética por la guerra en Medio Oriente, y parte del sumario reseña que en una decisión coordinada por la Agencia Internacional de Energía usarán 400 millones de barriles de crudo para estabilizar el precio de los combustibles, mientras Irán atacó 3 supercargueros y empezó a minar el estrecho de Hormuz, por donde pasa 20% del consumo mundial de petróleo diario. Tras una ligera caída en los precios, el valor del diésel Brent de referencia mundial subió a $94 y el de Texas a $86.
Tenemos información también que tiene que ver con el anterior titular. Dice, Petroperú tiene inoperativas sus 9 plataformas frente a Talara desde 2024. Se han dejado de producir 300.000 barriles de oro negro en el último año según sindicatos. En otros temas que destaca el diario La República de Perú, dice 20.000 pacientes de diabetes en riesgo por falta de insulina. Más abajo, el ultraderechista José Kast asume la presidencia de Chile con fotografía, temas sucesos, asesinan a policía al salir de su casa. El suboficial Michael Ramírez, de 30 años, fue acribillado por sicarios en la puerta de su vivienda en Bellavista, a 2 cuadras del Departamento de Investigación Policial del Callao, donde laboraba. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Tenemos la portada de El Diario. Circula en la ciudad de Nueva York. Dice hasta el cuello. 4 de cada 5 hispanos aseguran que han tenido que endeudarse con tarjetas de crédito u otras vías para poder comprar alimentos. El creciente aumento de precios en artículos de primera necesidad tiene en jaque a familias trabajadoras de la Gran Manzana. También leemos, beneficiaria de DACA entabla demanda contra gobierno de Donald Trump. Exigen poner fin a regla federal que prohíbe créditos a emprendedores. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Falcón, Apure, Los Andes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. San Felipe estará parcialmente nublado con precipitaciones. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 33. ¿Qué hay de Barquisimeto? Parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 32. Nos vamos a San Cristóbal, abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 18 grados centígrados y la máxima de 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram. Gracias, Gaudí. Saludamos, como siempre, a las personas que están conectadas a esta transmisión a través de el_noticiero Televen, que es nuestra cuenta en Instagram. Ahí está Pedro en la ciudad, en Barinas, en el estado Barina, Bexi en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, William Guzmán también nos escribe, Ollarves en el Zulia, Helio en La Guaira, José Chacín en España, y nos vamos a detener en estos 3 mensajes a continuación porque dan cuenta de la situación que se está viviendo de suministro de agua en el país, o mejor dicho, de la falta de suministro de agua en el país. Por ejemplo, la señora Soto nos escribe desde la urbanización El Guamo de Puerto Ordaz, dice que no tienen agua. Alexandra desde la isla de Margarita, 40 días sin el servicio de agua. Y Mirna Tolosa lo hace desde San Diego de los Altos, 15 días sin aguas. Nos vamos ahora a la cajita interactiva a ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Ahí tienen ustedes ya los primeros. Deseándoles un maravilloso día al equipo del noticiero desde Guarenas. Extendemos ese maravilloso día a todos los televidentes del noticiero Primera Emisión. Feliz día para todos ustedes por mantenernos informados. Nos escriben desde Temblador en el estado Monagas. Saludos desde San Diego, estado Carabobo. Gracias por esos madrugonazos para informar y gracias a ustedes por acompañarnos en esos madrugonazos. Y también el último mensaje que tenemos acá, bueno, Gaudí lo decía, por acá dice, hola, buen día Ricardo y Gaudí. ¿Cuándo vienen a España, Valencia? Gran saludo a todos. Feliz jueves. Bueno, felicidades también para este usuario y por supuesto para todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión, tanto en Venezuela como en otros países. Claro que sí, recibimos con mucha alegría esos mensajes que ustedes a diario nos hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, tenemos más, Salmerón, en esta primera emisión del noticiero. Así es, amigos, el país cuenta con el potencial técnico y las reservas para duplicar su producción de gas y elevar la extracción de crudo a corto plazo. Conoceremos qué opinan los expertos sobre este tema. Mujeres tienen un papel cada vez más preponderante en la bolsa de valores. Daniel Álvarez prepara un reporte que veremos más adelante. Atención con esto, el Día Mundial del Riñón es una jornada de sensibilización que se celebra anualmente el segundo jueves de marzo. Por ello, Vanessa Urbano nos preparó un trabajo especial sobre la importancia de la detención temprana de enfermedades renales.
internacionales. En Ecuador, autoridades incautaron 1.6 toneladas de droga. En la entrevista estará como invitado Pablo González Travieso, el expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Y en lo actual le contaremos que el productor de cine Harvey Weinstein habló sobre su tiempo en la cárcel y lo catalogó como un infierno. Momento de hacer contacto con nuestro compañero Adrián Barros, quien está del otro lado del set. Hola, Adrián. Hola, buenos días, Ricardo y Gaudi. Aquí, bueno, conversábamos hace minutos sobre el partido de ayer de Venezuela. Lástima, ¿no? Lástima. Fue un tremendo partido, pero bueno, nos quedamos ahí en el segundo puesto detrás de República Dominicana. Lo malo es que nos toca ahora Japón. Así que, bueno, se pone duro el clásico para Venezuela, pero bueno, ahí vamos. Buenos días, señores televidentes. Bueno, con esto comenzamos entonces esta parte del noticiero. Hoy es 12 de marzo y el 12 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Censura en Internet, una jornada impulsada desde 2008 para defender la libertad de expresión, el libre acceso a la información y denunciar los bloqueos y restricciones digitales que ocurren alrededor del planeta. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad, como es costumbre. Más adelante, la producción petrolera nacional volvió a superar el 1.000.000 de barriles diarios el pasado mes de febrero. Esto y más en minutos. Continuamos con las informaciones. En el marco del reinicio de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, el gobierno de Washington formalizó ante un tribunal federal el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República. Ante esto, Rodríguez enfatizó que este paso representa un avance más allá de las figuras políticas. Y yo agradezco porque hoy la noticia es que se dio el reconocimiento legal del gobierno de Venezuela. Eso no es el reconocimiento. No es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicio, en materia de salud, de educación. Eso para mí es lo importante, que pueda traer todo este proceso de reordenamiento y yo digo de normalización, que Venezuela viva un proceso porque es su derecho, Venezuela lo merece. En el documento, el Departamento de Justicia establece la legitimidad de su administración para actuar en nombre del Estado venezolano en procesos legales dentro de la jurisdicción norteamericana. La producción petrolera nacional volvió a superar el 1.000.000 de barriles diarios el pasado mes de febrero, así lo informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De acuerdo a la OPEP, Venezuela bombeó 1.021.000 barriles de crudo en el segundo mes del año, representando un aumento de 10,5% respecto a lo registrado en enero, cuando la producción llegó a 924.000 barriles diarios. El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó que Venezuela busca convertirse en un país competitivo para atraer capital internacional. Burgum destacó que en nuestro país existen grandes oportunidades tanto en materia energética como mineral, gracias a su geografía, sistemas económicos e inversiones previas. Calificó como brillante el plan energético del presidente Donald Trump sobre Venezuela y afirmó que avanza a plenitud luego de convertir a nuestro país en un aliado estratégico. Agregó que los acuerdos petroleros entre Washington y Caracas han generado un suministro fiable de crudo para las refinerías estadounidenses ubicadas en la costa del Golfo de México. Representantes de los sectores gasífero y petrolero nacional coinciden en que el país cuenta con el potencial técnico y las reservas para duplicar su producción de gas y elevar la extracción de crudo a corto plazo. Luis Alberto Terrero, presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, estimó que la producción actual de gas ronda los 4.000 millones de pies cúbicos. Pese a la falta de cifras oficiales, se mostró optimista al proyectar que en un lapso de 5 a 7 años el país podría duplicar este número. Asimismo, hizo un llamado a reformar la ley de gas para permitir que el sector privado intervenga en toda la cadena de valor.
Es ambicioso decir 8.000 millones de pies cúbicos, pero acuérdate que en el 2016 llegamos a 7.900 millones de pies cúbicos. Así que si aumenta la producción de petróleo, ¿okay?, y explotamos esos campos que tenemos costa afuera, definitivamente vamos a lograr esa cifra. Por su parte, Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi, destacó que la industria se encuentra actualmente en una producción cercana al 1.100.000 barriles diarios, gracias a las nuevas licencias, la flexibilización de sanciones y la entrada de nuevos operadores. Sin embargo, Quintero advirtió sobre los desafíos estructurales que enfrentan, como el mantenimiento crítico a las maquinarias y tanques, así como electrificar aún más las zonas operativas. Alcanzar en un periodo de 12 meses el 1.400.000, incorporando las nuevas operadoras y las nuevas libertades que nos permiten no solamente la nueva ley orgánica de hidrocarburos, sino también lo que es la flexibilización de las sanciones. Empresas extranjeras como Maurel y Prom, con presencia en el país desde el año 2000, han manifestado que la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos es fundamental. Según la operadora, un marco legal actualizado abre un futuro más claro para la inversión internacional. Dos eventos importantísimos, que son primero la reforma de la ley de hidrocarburos que tuvo lugar al final de enero, y por supuesto la emisión de las licencias OFAC en febrero. Esto nos abre a nosotros, Maurel & Prom, y pienso a todas las operadoras, nos abre el futuro. Hemos mostrado nuestro compromiso y ahora estamos listos para despegar. Duro. Estos debates y charlas del sector hidrocarburos se dieron durante la 9ª edición de Empleos y Pasantías de la Universidad Metropolitana, que tiene como objetivo fomentar y ayudar al estudiante con la búsqueda de su primer empleo. Manuel da Silva, Televen. Gracias, Manuel. Autoridades de Venezuela y Colombia anunciaron un acuerdo para reparar 5 kilómetros de tubería del gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta a ambas naciones y que permitirá a Bogotá importar gas natural. Para ello se instalará una mesa técnica de seguimiento que presentará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del vecino país un plan para la sustitución del tramo dañado, cuyas labores serán llevadas a cabo por PDVSA. El acuerdo fue dado a conocer previo a la reunión bilateral de mañana viernes que sostendrán el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el puente internacional Atanasio Girardot. Paula Henao fue designada nueva titular del Ministerio de Hidrocarburos. El puesto quedó vacante cuando Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada a inicios de este año. La nueva ministra será la encargada de impulsar el motor energético del país en medio de la reestructuración de la industria. En un comunicado, el Gobierno Nacional manifestó su rechazo al reciente anuncio de Guyana de iniciar una exploración sísmica tridimensional en áreas marítimas aún pendientes de delimitación. Venezuela denuncia que Guyana pretende presentar estas zonas como parte de su zona económica exclusiva de forma unilateral y reitera que no reconoce ni reconocerá ninguna concesión, licencia o actividad de explotación de recursos naturales otorgada por Guyana en estas áreas marítimas. En el texto se exige a Guyana abstenerse de realizar actos que puedan agravar la controversia y alejarse del marco de los acuerdos y principios vigentes. Autoridades de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas instan a fortalecer el sistema de educación superior para que el talento local pueda liderar el nuevo ciclo petrolero que se espera en la entidad. La situación hoy más que nunca lo amerita, porque se está reactivando la empresa petrolera y necesita pues de esos profesionales que vayan a atender esas demandas que está haciendo la empresa petrolera, y están en la universidad los profesores, los estudiantes que tienen la capacidad de atender y dar respuesta a esas exigencias. Resaltó la importancia de contar con los insumos necesarios para el aprendizaje práctico en zonas operativas como parte fundamental de la formación profesional de los estudiantes. No tenemos transporte para llevar a los estudiantes a los campos petroleros para que vean y apliquen ese nivel de conocimiento, aprender haciendo, que es lo que realmente les da fortaleza o nos dio fortaleza, una oportunidad
a esta universidad. Detalló que a pesar de las limitaciones que enfrenta la universidad, cuentan con un personal calificado para atender la demanda estudiantil, al tiempo en que instó al Ejecutivo a invertir los excedentes de la renta petrolera en la recuperación de laboratorios, transporte y aulas de la academia. Desde el estado Monagas, Leisa San Luis, Televen. El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, considera que el encuentro binacional de este viernes entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debe centrarse en la revisión de la Ley Orgánica de Zonas Especiales de la Frontera. El encuentro binacional de presidentes entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro es este viernes 13 en el Puente Internacional Atanasio Girardot. El presidente de Consecomercio aprovechó su presencia en el Táchira para solicitar el punto de la zona económica especial en la agenda de los mandatarios. Esos encuentros binacionales nosotros queremos centrarlos en dos áreas. Una es que tiene que haber una revisión de la ley orgánica de zonas económicas especiales también, porque ¿de dónde nacen las zonas económicas especiales? La fuente del derecho de las zonas económicas especiales son unos decretos presidenciales que se fundamentan a la vez en la ley orgánica de zonas económicas especiales. Rodríguez aseguró que para tener inversión de Colombia y de otros países hay que romper la barrera de los certificados, de los reintegros tributarios por importación de materia prima. Para que usted cuando le hagan una retención al Estado pueda devolvérsela. Entonces nuestra propuesta central es que en esa reforma también no exista ese drawback, existan exenciones claramente delimitadas que le permitan a cualquier inversionista internacional tener certeza de que no va a estar detrás de un reintegro tributario, sino que ella sabe hasta dónde llegue el límite de su exención. También solicitó que se revisen los controles aduanales, migratorios y de puntos de control conocidos también como alcabalas. No estamos solicitando que se sustituyan los controles, sino que sean más respetuosos a la legalidad, al orden que está establecido en la Constitución y que esos controles sean cada vez mucho más digitalizados y más expeditos. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional avanza en la evaluación de los perfiles de los candidatos a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo. El comité asegura que cada verificación se realiza tomando en cuenta ciertas exigencias como ser abogado con más de 20 años de graduado y disponer de un posgrado. Señala que luego de revisar los perfiles se le presentará una lista de elegibles al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Hasta la fecha se registran más de 100 postulaciones. El proceso de postulaciones para ambos cargos fue extendido hasta mañana viernes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó estar dispuesto a colaborar para crear un corredor humanitario que permita trasladar a migrantes venezolanos desde Ecuador hasta nuestro país. Por cierto, pidió al presidente de Ecuador que respete a Colombia. Las declaraciones de Petro surgen tras el pronunciamiento de Daniel Noboa en Chile, donde asistió para la investidura del nuevo presidente, José Antonio Kast. Allí Noboa señaló que debe haber cooperación por parte de Bogotá y Caracas para que el canal humanitario sea una realidad. Recordemos que ambas naciones están en tensiones diplomáticas por temas de seguridad, migración y comercio. Seguimos, 270 venezolanos se retornaron al país a través del plan Vuelta a la Patria procedentes de la ciudad de Phoenix, Estados Unidos. El grupo, conformado por 226 hombres, 38 mujeres y 6 niños, arribó al territorio nacional en el vuelo número 121 de este programa. Autoridades aseguraron que todos recibieron atención en materia de salud y seguridad. Preocupación en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, por la falta de agua. Esta situación viene ocurriendo desde hace varios años y genera, por supuesto, malestar en la población. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, autoridades de Aragua investigan a 2 sujetos que habrían iniciado un incendio en el Parque Henry Pittier. Ya volvemos con esto y más. A diferencia de otros parques de la capital, el zoológico de Caricuao mantiene la mayoría de sus espacios en buen estado. ¿Cuáles son sus deficiencias y cómo se encuentran los animales que habitan en él? Génesis Rivas lo explica en el siguiente reporte.
Son pocos los espacios que parecieran que les falta mantenimiento. La mayoría de ellos pertenecen a áreas que estaban destinadas a especies que al día de hoy ya no se encuentran en el parque, como el hipopótamo, el elefante y las jirafas. En el recorrido también pudimos observar los baños en malas condiciones. Los sanitarios para damas se encontraban cerrados. Incluso observamos cómo mujeres tuvieron que ingresar al baño de caballeros. Sus instalaciones dejan mucho que desear. El suministro de agua dependía de un tanque que tenía los niveles bajos. Sus lavamanos fuera de servicio, espejos muy deteriorados y un mal aseo en sus pisos y paredes fueron otras de las deficiencias que pudimos encontrar. Sin embargo, esto no opaca la diversidad de opciones que el zoológico de Caricuao tiene para ofrecer. El recorrido empieza con las diferentes aves, distintos tipos de caimanes, los icónicos monos, leones y el puma. Pero la atención se centra en el zoológico de contacto, donde las personas pueden alimentar a llamas, cochinos, ovejas y el toro. Respecto a la alimentación, la mayoría de los animales mantienen una dieta rica en verduras, vegetales y frutas. En el caso de los leones, los guardaparques nos indicaron que comen interdiariamente 5 kilogramos de carne debido a su poca actividad física. En el parque también hay colchones inflables y trampolines de uso gratuito, además de locales de venta de chuchería y dulces. Estas cualidades hacen que el Parque Zoológico de Caricuao siga siendo una de las mejores alternativas para atraer a los más pequeños de la casa en la capital. Génesis Rivas, Televen. Autoridades en el estado de Aragua investigan a 2 sujetos que habrían iniciado un incendio que arrasó con grandes zonas de vegetación en el Parque Nacional Henri Pittier. Piromaníaco, que en conjunto sería por vía telefónica, dieron 3 puntos de ignición en puntos vulnerables del Parque Nacional donde hizo que el incendio se saliera de control. Y fueron personas capacitadas o personas que conocen el área. ¿Cuál ha sido la extensión del territorio que ha abarcado hasta el momento? Si nos puede decir. Ok, mira, en estos momentos no podemos dar unas hectáreas exactas, ya que tenemos puntos todavía de ignición, puntos calientes, y para determinar eso tenemos que tener el incendio totalmente sofocado. Pero sí manejamos aproximadamente 100, 120, 140 hectáreas. Más de 90 hombres de diferentes cuerpos de rescate se desplegaron para sofocar las llamas. Adicional al trabajo cuerpo a cuerpo, también se realizó el despliegue del plan Llovizna. Hasta los momentos, litros de agua con la aeronave, llevamos aproximadamente 2.000 litros de agua. El efectivo, el piloto, hace un instante donde unas pequeñas declaraciones donde tiene programado aproximadamente 20 vuelos. Esos 20 vuelos nos dan un aproximado de 10.000 litros de agua en las áreas más afectadas. Se espera que en las próximas horas se dé más información acerca de los posibles involucrados en este suceso. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Hablemos de comunidad. Los vecinos de Los Amanes y las minas de Baruta, acá en Caracas, denuncian la situación crítica que viven a diario por la falta de agua. Solicitan a Hidrocapital solventar la situación. Tenemos más de 11 semanas sin poder tener un ciclo estable. Hay familias en las cuales tienen meses sin recibir suministro de agua en la parte alta de las minas. Y desde que hicieron el cambio a Hidroven, creo que la cosa de mejorar lo que hizo fue empeorar. No hay una aclaratoria o una forma clara por parte de Hidrocapital donde le indique a los vecinos cuál va a ser el día de racionamiento de agua, cuál va a ser el día que van a abrir la llave. Tenemos que estar indagando. Los vecinos aseguran que desde 2010 han presentado reclamos a Hidrocapital sin que hasta ahora se haya resuelto el tema. Autoridades del Ministerio de Obras Públicas inspeccionaron la construcción de un muro de gavión en el sector Pinto Salinas de Caracas que protegerá las zonas residenciales. La obra, que tendrá 50 metros lineales y 4 de ancho, permitirá el drenaje natural de agua y la adaptación a los asentamientos del suelo. Esto con el objetivo de garantizar la estabilidad del terreno y prevenir deslizamientos, principalmente durante el periodo de lluvias.
La presidenta del Colegio de Licenciados en Educación del Estado Lara, Laura Igarra, espera que este gremio recupere sus beneficios ante un posible ajuste de sueldo para empleados de la administración pública. Estamos a la expectativa de que nuestra Venezuela mejore en las políticas económicas y de allí pues surjan las mejoras en las políticas educativas, las políticas sociales, que es lo que nosotros pues exigimos a través de un contrato colectivo, a través de la firma, la discusión del contrato colectivo, que es nuestro amparo, y porque es la base pues de un mejor salario, la base de una seguridad. La representante del gremio educativo además manifestó que es necesario que desde el Ministerio de Educación se atienda la ausencia de profesionales en diversas materias teórico-prácticas que se imparten en los planteles. Cada día pues hay más renuncia, hay más deserción en cuanto a docentes se refiere, porque el docente no ve salida, no ve que, o el que se mantiene pues es porque está subsidiando la educación. La presidenta del Colegio de Licenciados en Educación, Laura Igarra, además destacaba que hasta enero del año 2026 la falta de docentes en todo el estado Lara alcanzaba un 50% en las distintas instituciones educativas. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Muchas enfermedades renales avanzan de forma silenciosa durante años sin presentar síntomas. Realizarse exámenes médicos simples como análisis de sangre y orina pueden ayudar a la detección temprana de patologías crónicas como la insuficiencia renal. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos cuenta más. En el marco del Día Mundial del Riñón, Venezuela enfrenta un desafío de salud pública desde hace muchos años con relación al aumento de la enfermedad renal crónica. Y es que a pesar que no existen cifras oficiales, la Sociedad Venezolana de Nefrología en el 2025 indicó que más de 5.300 personas requerían de terapias de reemplazo, bien sea para trasplantes o para diálisis, y así poder sobrevivir. Tal es el caso de los pacientes Noris Castro y Miguel Ángel Bonilla. Yo empecé a sentirme mal y entonces me diagnosticaron que tenía insuficiencia renal. Pero no ha sido fácil porque por la situación también del país, deja uno de trabajar, ya no se puede valer por sí mismo. Uno requiere muchos medicamentos, muchos medicamentos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo vitaminas B1, como hierro. Adicionalmente a eso hay que hacerse exámenes regulatoriamente. ¿Cuánto gasta usted en su salud mensualmente? En mi salud actualmente, más de $200. No veo bien, pues. Casi no veo. ¿Producto de la enfermedad? Sí. ¿Cómo se dio cuenta de que algo no estaba funcionando bien? Bueno, porque me hincharon las piernas, la cara, me hinché toda. Ambos pacientes tienen algo en común. Sufren de diabetes e hipertensión, dos enfermedades que pueden ser factores de riesgo para esta patología crónica, que se origina cuando los riñones dejan de filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que deberían ser excretados en la orina. La enfermedad en etapa avanzada puede llegar a niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos acumulados en el cuerpo. Muchos factores que influyen en ello, no solamente las patologías que se tienen de base, sino la parte de la nutrición, el tratamiento, personas que vean edema de miembros inferiores, las orinas que cambien, ¿okay? La coloración, el olor, o que veamos espuma y de una vez que nos llame la atención para consultar a la parte del nefrólogo. ¿Se presenta dolor en las primeras etapas? No necesariamente. A través de los entes que proveen estos tipos de tratamiento a los pacientes, sí están llegando, pero no al 100%. El tratamiento renal varía según la causa y etapa, enfocándose en controlar síntomas, ralentizando el daño con medicamentos y dieta o reemplazando la función renal con diálisis o trasplante. En Venezuela, los trasplantes de riñón que están realizando es de vivo a vivo. Los de órganos de pacientes fallecidos continúan paralizados. Vanessa Urbano, Televen.
35% de la nómina total de la Bolsa de Valores de Caracas está compuesta por mujeres, así lo dio a conocer el titular de la institución, José Grasso-Vecchio, durante el desarrollo de la segunda edición del Toque de la Campana para el futuro económico de Venezuela. El 55% de los cargos gerenciales están ocupados por mujeres. Esto confirma que el talento femenino no solo está presente, sino que lidera con excelencia la gestión operativa de nuestra Bolsa de Valores de Caracas. Además, el 63% de las casas de bolsa cuentan con al menos una mujer en su junta directiva. También señalan que la presencia de la mujer en la bolsa se ha incrementado. Para el año 2020, la participación de la mujer como inversionista pasó del 15% a 35,09% al cierre de febrero de 2026, lo que representa un crecimiento del peso porcentual de participación de prácticamente el doble. Desde la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Venezuela, señalan que cuando la mujer participa en la economía, aumenta la productividad. No existe desarrollo sostenible, ni competitividad, ni crecimiento real y concreto sin la participación plena y equitativa de las mujeres en la economía. Creo que es sabido, ¿no?, que cuando las mujeres prosperan, también prosperan las economías. Por su parte, la primera vicepresidente de Fede Cámaras, Tiziana Polesel, indicó la importancia de que las mujeres no se autoexcluyan del movimiento empresarial. Llamó a que se aborden otros elementos de violencia. La violencia patrimonial, que se habla mucho de violencia física, se habla mucho de otro tipo de violencia, pero no se habla de ese gran impacto de cuando hay una división, cuando hay una separación, generalmente se piensa que a la mujer no le corresponde nada porque no hizo nada, porque no lo trabajó. La presidenta ejecutiva de Banplus, Verónica Ávila, señaló que el 97% de sus trabajadores indican que tienen igualdad de trato independientemente del género. Además, han creado soluciones financieras para mujeres económicamente independientes. Hemos creado un espacio especial para todo lo que tiene que ver con la formación de la mujer, donde nos hemos especializado en lo que es la educación financiera. Somos fiel creyentes que con este camino podemos efectivamente alcanzar esa independencia. También señalaron la importancia de jornadas laborales híbridas que beneficien a mujeres y hombres en actividades del hogar. En el caso de la Bolsa de Valores de Caracas, 45% de sus empleados trabajan bajo esta modalidad. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La alcaldía del municipio de San Felipe, en el estado Yaracuy, ha atendido 60% de los proyectos relacionados con mejoras en el sistema de agua, gracias a los recursos obtenidos de todos los niveles de gobierno. Estamos anunciando un plan de fortalecimiento de agua potable en nuestro municipio de San Felipe. Tenemos varios proyectos, entre ellos la aducción, más de 1.300 metros de tubería que estamos instalando en la comunidad de Manincito 2, Colinas de Manincito. Allí vamos a beneficiar a unas 300 familias, más de 1.000 habitantes, que vamos a llevarle el agua por tubería directamente y mejorar el servicio de agua potable. Y también tenemos un proyecto en la comunidad 29 de septiembre, en Marín, parroquia San Javier Marín, comuna Che Guevara, donde vamos a instalar 700 metros de aducción para mejorar el servicio de agua potable en esta comunidad. Estamos hablando más de 500 familias, estamos hablando más de 2.000 habitantes que se van a beneficiar en esta comunidad. En el estado Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. Fue liberada en el estado Lara la dirigente político Xiomara Ortiz tras permanecer varios meses detenidas en un centro de coordinación policial en el estado Lara. Junto a ella fueron notificadas de recibir su libertad otras personas que se vieron beneficiadas con la ley de amnistía. Ramón Vélez a esta hora nos tiene los detalles. Adelante, Ramón. Sí, agradecemos el contacto. La liberación de estas 3 personas que se encontraban detenidas por motivos políticos ocurrió luego de las 6 de la tarde de este miércoles en el Centro de Coordinación Policial de Fundalara, ubicado en el este de la ciudad de Barquisimeto. Tenemos parte de las declaraciones de una de las personas liberadas a continuación. ¿Cómo recibe usted la noticia, señora Xiomara?
El director del centro nos hizo llegar la noticia. Gracias a Dios, los funcionarios de este centro de Punta Lara fueron excelentes personas, se portaron muy bien. Libertad plena. Aquí está. Es importante señalar que durante este día también se llevaron a cabo liberaciones en la sede de la Comandancia General de la Policía del Estado Lara, ubicada en la calle 30. Allí se recibieron las boletas de excarcelación luego de las 3 de la tarde. La información allí la confirmaron los representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos, al igual que los familiares de estos ciudadanos. Es el aporte que tenemos desde el Estado Lara y con él retornamos al contacto al estudio en Caracas. Gracias a nuestro compañero Ramón Vélez. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, este miércoles se llevó a cabo la investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Venimos con esto y más. Este miércoles se llevó a cabo la investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, a la que asistieron diversas personalidades y gobernantes de la región. Los detalles con AFP. El abogado ultraconservador de 60 años juramentó el miércoles ante el Pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, relevando al izquierdista Gabriel Boric. A la ceremonia asistieron, entre otros, los mandatarios de Argentina, Javier Milei, de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Orlando. El nuevo mandatario, devoto católico y padre de 9 hijos, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos. Kast arrasó en las presidenciales de diciembre frente a la izquierdista Janet Jara, con un discurso en el que presentó a Chile casi como un estado fallido dominado por el narco. Al presentar a su gabinete de ministros, sostuvo que deberán enfrentar una emergencia nacional. 2 de sus futuros ministros fueron abogados de Augusto Pinochet, cuya dictadura dejó 3.200 muertos y desaparecidos. Kast se suma así a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos. 1.6 toneladas de droga que tenían como destino presuntamente Norteamérica fueron localizadas por la Armada de Ecuador flotando en el mar. Eran 67 bultos que fueron presuntamente lanzados al mar por organizaciones vinculadas al narcotráfico al momento de huir de la policía. Este alijo se suma a las 1.9 toneladas decomisadas el pasado martes en una operación conjunta con la Guardia Costera de Estados Unidos. Un juez de extradición de Honduras dictó prisión provisional a un hondureño solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos de agresión sexual infantil. La medida fue tomada tras una audiencia informativa en la que se le notificaron los cargos presentados por una corte del estado de Oklahoma, que incluyen violación en primer grado, actos indecentes y abuso sexual en perjuicio de menor de edad. La audiencia en la que se decidirá si procede su extradición fue fijada para el próximo 22 de abril. Vamos a Europa. La policía de Noruega detuvo a 3 hermanos de origen iraquí acusados de un atentado con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Oslo el pasado fin de semana. Según las autoridades, la explosión causó daños materiales leves y no dejó heridos. Señalaron que uno de los detenidos habría puesto la bomba, mientras que los otros 2 hermanos son sospechosos de complicidad. La policía investiga la posible participación de un actor estatal en este hecho. Volvemos a nuestro continente. En Argentina, una serie de tormentas han provocado desde el domingo inundaciones en la provincia de Tucumán, provocando graves daños. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de 2 ríos, obligando a la población a evacuar sus hogares y dormir en la calle. Las clases también fueron suspendidas por la gravedad de la situación. Varias organizaciones realizan campañas de donación destinadas a las familias afectadas, solicitando a las autoridades y a la sociedad civil la colaboración con alimentos no perecederos, artículos de limpieza, abrigo y repelentes. Los habitantes continúan esperando novedades en medio de una gran incertidumbre. El gobierno de México anunció un acuerdo con plataformas digitales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en redes sociales. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a representantes de TikTok, Meta, Google y YouTube. El convenio contempla protocolos para retirar contenidos que promuevan agresiones, además de mecanismos para recibir y atender denuncias de las afectadas. Las autoridades esperan que la medida contribuya a fortalecer la protección de las mujeres
en el entorno de Internet. Un tribunal ruso condenó este jueves a cadena perpetua a 15 ciudadanos por el atentado en 2024 en una sala de conciertos de Moscú que dejó 150 muertos. El 22 de marzo de ese año, un comando irrumpió en el Crocus City Hall, abrió fuego contra la multitud e incendió el recinto. El ataque más mortífero en Rusia en 2 décadas, que dejó 150 muertos y 600 heridos, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. 4 de los procesados, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, una exrepública soviética de Asia Central de mayoría musulmana, fueron condenados por su participación directa y 11 por complicidad. El Kremlin afirmó que Kiev estaba implicada en el atentado, pero nunca presentó pruebas que respaldaran esa acusación, rechazada por las autoridades ucranianas. En ese entonces, Rusia llevaba ya 2 años de guerra con su vecino. A raíz de este ataque, Moscú reforzó sus leyes y endureció su discurso anti-inmigración. Numerosos trabajadores de Asia Central viven y trabajan en Rusia. Un grupo de hackers vinculado a Irán se atribuyó un ciberataque a gran escala contra una importante compañía estadounidense de tecnología médica en represalia por la ofensiva militar. El colectivo de piratas informáticos Andala afirmó que afectaron las oficinas de la empresa Stryker en 79 países, borrando más de 200.000 sistemas y extrayendo 50 terabytes de información. Amenazaron además diciendo que esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra cibernética. Irán ha alcanzado este jueves con sus ataques 2 nuevos barcos en el Golfo Pérsico, esta vez atracados en el puerto iraquí de Basora, y un buque de carga en Emiratos Árabes Unidos que se suman a los 3 cargueros atacados previamente, lo que pone aún más tensión en el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz. Por su parte, Irak ha expresado su profunda preocupación por la escalada de la guerra en la región y ha pedido a las partes que las rutas marítimas y la infraestructura energética se mantengan al margen del conflicto. Además, esta madrugada, una nueva oleada de ataques de Irán contra países del Golfo ha alcanzado un edificio en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. También impactaron los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Bahrein, un edificio en Kuwait y Arabia Saudita. El ejército israelí, por su parte, ha lanzado ataques a gran escala contra el sur de Beirut y en Irán. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el portal web de AP que reseña: China adopta una ley de unidad étnica que, según los críticos, consolidará la asimilación. La medida aprobada por la legislatura ceremonial del país está diseñada para fomentar un sentido de comunidad más fuerte entre todos los grupos identitarios de la nación. Mientras tanto, sus detractores consideran que esta ley erosionaría aún más los derechos de algunos grupos minoritarios. Continuamos con el sitio web de Infobae que reseña: la Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%. El escenario también implicaría un menor crecimiento económico en 2026 y un posible aumento en las tasas de interés del Banco Central Europeo. La próxima decisión de política monetaria del ente está prevista para el 19 de marzo. Y en nuestro video viral de hoy, una pareja en Texas evitó una tragedia en plena autopista al interceptar con su propia camioneta a otro vehículo fuera de control cuyo chofer se encontraba inconsciente por una emergencia médica. Tras maniobrar para colocarse delante del automóvil y frenarlo por contacto, recibieron el apoyo de una enfermera que transitaba por la zona, logrando estabilizar al conductor antes de su traslado a un hospital. Wow, pero eso fue una maniobra heroica. Con mucha habilidad, ¿no? Porque hacer eso requiere de precisión, de nervios de acero, y sin duda los tuvieron allí y lograron pues salvar la vida del conductor y de las personas que transitaban alrededor. Y de saber manejar bien, ¿no? Menos mal, tuvo suerte el conductor que
tenía allí una emergencia médica, no sabemos cuál, pero bueno, parece que iba desmayado. Y dicen que siempre hay por allí héroes sin capa. Eso es un ángel que cae siempre por allí. Es así. Bueno, vamos con la información deportiva, con uno que no es tan ángel, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta, No pudimos, Eduardo Pino, no pudimos, pero estuvimos a punto, con República Dominicana. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos, feliz jueves, y así es, no pudimos contra la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, y Venezuela irá contra Japón en los cuartos de final de este torneo. Este juego lo vio todo el país y lo sufrió también todo el país por la señal de Televé. Los nuestros estuvieron muy cerca de una remontada épica en la novena entrada, pero no pudo ser. Vamos a repasar de una vez las acciones que nos dejó este emocionante encuentro frente a la República Dominicana. Primer inning, Juan Soto, recta, un poquito pegada, y la depositaba en el jardín central, entre el jardín central y el derecho. Luego iba a responder Venezuela con esta conexión de Wilson Contreras. Íbamos a descontar en ese momento propio primer inning. Luego viajábamos al tercer episodio. Kendel Marte, otro cuadrangular, seguía haciendo daño Dominicana, que tiene un line-up bastante potente. El Vladimir Guerrero Jr., tercer episodio, 4-1. Todavía seguía saliendo barato Venezuela porque eran jonrones con poca gente en circulación. El abusador Ronald Acuña Jr. se robaba la segunda base. Luego venía este batazo de Michael José García, Arrendero, así le dicen los fanáticos de los Tiburones de La Guaira. Aquí estaba Venezuela, el otro no lo podemos decir. Luego venía esta conexión de Luis Arraez, que para muchos es el mejor hiteador de las grandes ligas. Descontaba Venezuela 4-3. Había un ambientazo en Love Depot Park y por supuesto celebraba Arraez el batazo. Pero este cuadrangular sí le dolió a todo el país. Fernando Tatís Jr. ante los envíos de Sensatela, 7-3. Y este noveno inning estábamos rezando todos, como ese muchacho que está ahí en la grada. Estaba en el cajón de bateo Luis Arraez, y con este fly de sacrificio venía la cuarta carrera para Venezuela. Pero vean esto que va a suceder. Una total locura en el siguiente turno de Wilson Contreras. Noveno inning, un out en la pizarra. Rolling al pitcher, y miren lo que hace Alvarado, lanza a la segunda base, no sé qué quiso hacer, o no sé realmente la mecánica que utilizó en ese lanzamiento a la segunda base. Anotaba Venezuela la quinta carrera, el empate estaba en circulación, y la de irse arriba estaba en el bate, señores, de Salvador Pérez, sí, el capitán, con un cuadrangular. Dejábamos en el terreno de la República Dominicana. Aquí está la repetición de esta acción de Wilson Contreras. Alvarado, muchacho, de verdad. ¿Qué intentaste hacer? Como dijo Germán Cartaya, probablemente le dio frío en esa acción. Ahí la volvemos a revisar y se lamentaba el cerrador dominicano, que llegó a tirar hasta 101 millas. Salvador Pérez, en el cajón de bateo, tenía de 4-0 en el encuentro. Rolling al campo, bueno, no, rolling a la tercera base, Nolan Arenado, o mejor dicho, Manny Machado, disculpen ustedes, Manny Machado, que ayer lució una defensa extraordinaria, completaba con sus compañeros este doble play. La gran polémica, lo que ha venido circulando en las redes sociales, ¿por qué no tomó este turno Eugenio Suárez? Este turno de emergente, sabiendo que Salvador Pérez no había estado, digamos, de una manera positiva en el encuentro. Luego Omar López explicó que no quería quedarse sin catcher de backup. Pero bueno, Venezuela-Japón el sábado, eso es lo importante. Ya esto pasó. La tabla de posiciones de este grupo D, Dominicana con récord de 4-0, Venezuela con récord de 3-1, bueno, Israel, Países Bajos y Nicaragua eliminados. Venezuela-Japón el sábado a las 9 de la noche. Quizás de los juegos más importantes de la historia del béisbol venezolano, sobre todo a nivel de selecciones. Ranger Suárez será el abridor por parte de Venezuela, mientras que, bueno, Yamamoto será el abridor por parte de Japón. Así queda el cuadro de esta ronda de eliminación directa que arranca a partir de estos cuartos de final. Corea del Sur, República Dominicana, el ganador de esa llave iría contra
el vencedor del encuentro entre Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá, vaya duelo también de mucha historia, digamos, entre estos dos países. Nos vamos al otro lado del bracket. Puerto Rico, Italia, la sorprendente para muchos Italia, pero si uno revisa la nómina de Italia, la verdad es que tienen muy buenos peloteros. Y Venezuela, Japón. ¿Qué pasa si Venezuela le gana a Japón? Muy sencillo, van contra el ganador de Puerto Rico versus Italia. Y por supuesto, si se llega a trascender en esa semifinal, Venezuela estaría en la gran final. ¿Qué pienso yo? Que si Venezuela le llega a ganar a Japón, yo creo que Venezuela tendría altas posibilidades de estar en la gran final de este clásico mundial de béisbol. ¿Es complicado Japón? Sí, pero hay un dato interesante en este duelo de Ranger Suárez y Yamamoto. La última vez que se enfrentaron fue en la serie de división de la última postemporada de Grandes Ligas. Yamamoto perdió ese juego frente a la ofensiva de los Phillies de Filadelfia. Y Ranger Suárez lanzó un gran juego de pelota frente a una ofensiva muy potente como la de los Dodgers de Los Ángeles. Así que cualquier cosa puede pasar. Japón puede ser favorito, pero Venezuela tiene lo suyo. Así que a ligar a los nuestros este sábado a las 9 de la noche, Long Depot Park, Venezuela-Japón por Televen. Ahora vamos a hablar de la Champions. Es que el Real Madrid vapuleó, así es, al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Vamos a repasar los resultados de Champions, lo que nos dejó esta jornada del miércoles. El Bayer Leverkusen empató a 1 contra el Arsenal. No sé si seguir llamando sorpresa lo del Bodo Glimt. 3-0 ante el Sporting de Lisboa. Increíble lo de este equipo. Paris Saint-Germain con una victoria, yo diría, balsámica también, frente al Chelsea, 5-2, prácticamente sellan su pase a los cuartos de final, y la victoria contundente del Real Madrid 3-0 ante el Manchester City. Los partidos de vuelta serán la semana que viene. Y hay que hablar también del Mundial de Fútbol, porque el posible retiro, que ya es prácticamente un hecho, de Irán del Mundial de Fútbol de 2016, anunciada por miembros de ese país, ha generado incertidumbre sobre quién ocupará su lugar en el certamen, según el artículo 6.7. Y de una vez se los digo, es prácticamente imposible que Venezuela sustituya a Irán si realmente se confirma que esta selección no vaya a acudir al Mundial de las Américas 2026. De esta manera despedimos los deportes. Mucho ánimo, que no ha pasado nada tras esta derrota frente a Dominicana. Ya saben, sábado 9 de la noche, Venezuela-Japón, por acá por Televen, que está en todo, cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Feliz mañana para todos. Bueno, lo que decías tú, el picheo, ¿eh? El picheo de Venezuela, Sí. que se activó en el último tercio de partido. Y bueno, gracias al lanzamiento cerrado en el segundo avance, no entendemos qué pasó ahí, le dio un calambre, qué sé Cuando yo. recibe, le dio frío, yo creo que le dio frío, yo creo que se asustó. Cuando recibes 4 jonrones es muy complicado. Venezuela salió barato porque Sin compasión. fueron 4 jonrones con poca gente en circulación. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó. El sábado contra Japón, la gente piensa que Japón es invencible, así como pensábamos que capaz lo era Dominicana, pero los juegos hay que jugarlos, la pelota es redonda. Mira, y nos equivocamos con el Madrid. Sí, vaya partido. Eso sí fue una Vaya. sorpresa. Kylian Valverde. ¿Ah? Sí. Ronaldo Valverde. Sí, tremendo goles. Volviendo al Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela tiene lo suyo, ¿no? Claro, Venezuela frente a Japón, y si Venezuela llega a ganar, el posible cruce de la semifinal sería, digamos, no digo accesible, pero sí ante un equipo que es de menor envergadura, ¿no? Bueno, que sigan allí intactas estas Bueno, esperanzas ahí ante vamos. lo que pueda lograr el equipo venezolano. Bien, es momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión, que vamos a tener a la vuelta, Adrián. Señorita Gaudí, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Ya venimos. Bueno, hoy compartiremos con Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que viene junto con la Cámara de la Construcción realizando pues un trabajo sostenido, Pablo, consistente, procurando pues plantear cosas importantes, reformas de ley. Y me gustaría entonces que tú
además lo hemos tocado en otros programas, pero que tú renovarás algunos criterios. ¿Cuál es el propósito ya formal de llevar esto a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo venezolano? Y bienvenido, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Muy agradado estar acá en tu programa. Bueno, fundamentalmente lo que estamos es tratando de aprovechar este momento de apertura, de renovación, de conversación, para poder acercar una propuesta que desde el sector inmobiliario y desde el sector de la construcción consideramos importante para la generación, primero, de empleo, para la generación y el aumento de nuestro aporte en el PIB y fundamentalmente para, digamos, renovar el inventario inmobiliario que en Venezuela está suspendida la producción de metros cuadrados de vivienda desde hace aproximadamente 15 años. Y una paralización de la industria de la construcción casi que, no sé si es el 94 o el 98%, ¿no? Bueno, el tema de la construcción es un poco más amplio, porque en el tema de la construcción tenemos que contemplar todo el desarrollo que tiene que ver con infraestructura, por decir un ejemplo, que depende fundamentalmente del gasto público y de que exista pues esa disposición para generar contrataciones. Por eso en el tema fundamentalmente inmobiliario estamos viendo cómo incidir, cómo poder influenciar para que exista un marco regulatorio que no sea tan hostil para que el empresariado venezolano pueda asumir el riesgo, los inversionistas venezolanos puedan asumir el riesgo y entrar en un negocio tan complicado como es la producción de vivienda. ¿Qué debemos o qué debe? Yo digo debemos, lo debe hacer en la Asamblea Nacional. ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué leyes deben cambiar? ¿Cuáles son las reformas fundamentales y las tendencias que se va a marcar en cada uno de esos instrumentos jurídicos? Fíjate, primero que nada, nosotros desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, junto con la Cámara de la Construcción, como te decía anteriormente, estamos interesados en la reforma de 3 leyes fundamentales, la revisión, actualización de 3 leyes fundamentales. Primero, la ley de arrendamiento. Lo hemos hablado en otras oportunidades y lo reafirmamos en este momento. La ley de arrendamiento tiene que ser revisada porque la ley de arrendamiento no plantea equilibrios entre los propietarios y los inquilinos. Al no plantear equilibrios, los propietarios sencillamente retiran esos inmuebles de oferta y este retiro de los inmuebles de oferta hace que haya presión hacia el aumento de los valores de los alquileres, que hace complicado pues que la gente, inclusive en los primeros momentos de su vida, pueda acceder a la independencia a través de la vivienda. Te pregunto, y desarrollas nuevamente o retomas tu planteamiento, ¿cuántas viviendas aproximadamente están congeladas? Es decir, que por temor, por no haber seguridad jurídica, los propietarios no están alquilando. Ese es un número que puede variar entre los 60 a 100 mil. Imagínate, un número importante. Es un número importante, es un número importante. Y esto indistintamente hay que reconocer que es producto fundamentalmente de ese marco jurídico que hace restrictivo, hace complicado a la hora de que haya alguna situación de dificultad en el proceso del contrato, pues que el propietario recupere su propiedad. Y en eso hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo sostenido. Junto con el Ejecutivo Nacional hemos llevado nuestras propuestas a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Estamos en este momento planteando nuevamente una reunión con ellos y con la Superintendencia Nacional de Vivienda para poder elevar nuestra propuesta de manera determinante. Pero tenemos que unir esto a 2 leyes más que hacen vida o hacen influencia en el marco jurídico del negocio inmobiliario, el negocio de la vivienda, el negocio de la producción de metros cuadrados residenciales. Primero que nada está la ley del deudor hipotecario. La ley del deudor hipotecario es una ley que con un solo artículo que se revise puede abrir el juego y tiene que ver con esta no capacidad que tiene el propietario de hacer una hipoteca directamente con un comprador en moneda dura. Esto fundamentalmente es lo que hace. O sea que tú puedes negociar tanto en bolívares, pero también negociar en dólares o en divisa internacional. Eso es lo que estamos buscando. Imagínate tú, Carlos, que vengo yo y te digo, mira, no te puedo comprar tu inmueble, te ofrezco pagártelo en 1 año, 2 años, 6 meses y establecemos sobre eso sencillamente un compromiso
que titularizado o protocolizado en el registro sea una hipoteca de primer grado a favor del propietario, como pudiera funcionar en cualquier país, y sencillamente pudiera entonces ampliarse también la base de la demanda, la base de los compradores, y eso sería muy interesante de observar porque sería un estímulo realmente importante. Y hay una ley que desde inclusive su denominación crea problemas, crea límites en el mercado inmobiliario, en el mercado de los promotores o productores de vivienda, que es la ley de estafa inmobiliaria. Y hoy estamos planteándonos la posibilidad inclusive de derogarla, porque definitivamente es una ley que en algún momento pudo haber salido, no importa la justificación. Los promotores venezolanos, que son gente respetable, bueno, tenemos toda la zona donde nos encontramos, por ejemplo, en el canal, no pudiera existir si no hubiesen existido promotores inmobiliarios que desarrollaran viviendas para la clase media. Entonces, los promotores sencillamente salieron a producir, a llevarse el conocimiento, a llevarse su know-how de tecnología y financiamiento para otros países donde están haciendo vida. Y esto es algo que para nosotros pudiera ser para Venezuela pudiera ser muy interesante, porque a diferencia de otras industrias, nuestros promotores inmobiliarios que han mantenido la actividad en otras latitudes, pues pudiesen venir con financiamiento, pudieran venir con tecnología y know-how. Bueno, hagamos una pausa, Pablo, y enseguida vamos a retomar este importantísimo tema que tiene que ver con eso que genera mucha sensibilidad, como es la vivienda. Estamos con Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Seguimos compartiendo con Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bueno, hablábamos de la posibilidad que esos promotores inmobiliarios que se marcharon al país por esa ley que se convirtió en una persecución, bueno, pudieran regresar a Venezuela. Bueno, y otros que se sumen también. Igual que necesario dentro de este contexto es empujar e inyectar recursos a la banca para nuevamente alcanzar líneas de crédito, ¿no? Bueno, en ese caso en específico, nuestros análisis son un poco más conservadores. No solamente tenemos que ver el tema del encaje legal, tenemos que entender que la banca en un país que pudiera tener una apertura como la que podemos prever, tiene que capitalizarse para poder competir de manera equilibrada, quizás con capitales o sistemas financieros foráneos. Nuestro planteamiento es fortalecer los sistemas financieros no tradicionales, como por ejemplo el financiamiento a través del mercado de capitales, para poder cubrir el tiempo de respuesta que esperamos o que pensamos los banqueros venezolanos van a tener que necesitar, van a tener que requerir para actualizar sus sistemas y volverlos competitivos con respecto a cualquier demanda internacional. Ahora bien, sin duda alguna, todos los negocios, pero especialmente el negocio inmobiliario, es un negocio financiero. Es un negocio que necesita créditos a corto plazo para poder construir. Sí. Obviamente, una vez que tú has metido parte del proyecto, en las reglas anteriores hablábamos de que el promotor tenía que poner 30%, iba a la banca, pedía un crédito para poder terminar la vivienda, salíamos a la venta y entonces cuando estuviese construida la unidad de vivienda salíamos y la vendíamos a través de hipoteca y esto se transformaba en el largo plazo. Y este es un sistema que, bueno, con lo que se construyó Venezuela. Y estamos seguros que va a volver, estamos seguros que la banca va a dar respuesta positiva, pero también estamos seguros de que va a tener un tiempo para llegar. Claro, es gradual. Eso tiene que ver también, es vinculante, Pablo, con el proceso de recuperación de la economía, con la adquisición o tener nuevamente, poder adquisitivo, darle oportunidad a los jóvenes, que hablábamos antes de comenzar que hay un gran problema porque los jóvenes no pueden tener acceso a la vivienda, ni al alquiler, ni tampoco o mucho menos a la compra. Entonces es un proceso que se extiende en el tiempo. Nuestra visión es que si se reformara la ley de arrendamiento y pudiera haber garantías de rentas y de recuperación del patrimonio si hubiese algún problema en el contrato.
si se derogara o se reformulara la ley de estafa inmobiliario, ya existiría un incentivo como para que los promotores, a través de financiamientos no tradicionales como el mercado de capitales, pudieran construir vivienda dedicada al arrendamiento en específico. Y por allí pudiéramos empezar a dar números favorables para producción, para aportar en el sector construcción, en el PIB, aparte de que generaríamos una cantidad de empleo. Todos sabemos que la industria de la construcción es el empleador mayor en cualquiera de las economías, y aquí se pudiera hacer un interesante plan nacional. Te iba a preguntar, la Cámara Inmobiliaria tiene un estimado, Pablo, de cuál es el déficit en este momento de viviendas, en función también, bueno, claro, no es muy preciso porque la solicitud de créditos no existe prácticamente, pero un déficit más o menos en números, ¿en cuánto se ubicaría? Es complicado, Carlos, fíjate, tú tienes una proyección primero... Antes se tenía, cuando funcionaban las cosas de otra manera. Cuando había otra manera de manejar las cosas, siempre estimamos entre 2 millones y medio, 3 millones de unidades de vivienda. Luego, bueno, han salido los distintos programas que se promovieron desde el sector oficial. Tenemos una diáspora que también es importante. La cantidad de personas que se han marchado, aquí, millones. Carlos, creo que hacíamos la reflexión en algún programa anterior. Cuando tú vas a comprar en un automercado y tú ves que el promedio de venta de las personas supera los 45 años, entonces tienes un problema muy grande porque el bono demográfico cambió. Ahora bien, lo que sí es interesante ver es que tenemos en este momento un país que puede resultar atractivo para la inversión extranjera, para el retorno de la diáspora, y tenemos un inventario inmobiliario finito y que no ha podido crecer en los últimos 15 años. Ahí definitivamente vemos oportunidad si en el proceso de las condiciones que se van a vivir en el país se recupera el poder adquisitivo y se recupera la capacidad de crédito. Sin duda alguna, la vivienda se tiene que convertir en una oportunidad que debemos observar. Hoy podemos influenciar de manera positiva a través de la revisión de este marco regulatorio. En cuanto a lo que yo mencioné y que lo habíamos conversado antes de desarrollar esta conversación, ¿qué hacer con los jóvenes, ¿no? Aparte de que hay un profundo nivel de desesperanza y muchísimos de los que se marcharon en la diáspora precisamente por sus edades son jóvenes, pero supongamos que un buen sector retorna y los que están aquí se quedan. ¿Cómo hacer para dar, en principio, poder adquisitivo y segundo, oportunidades para adquirir vivienda? Fíjate, la tendencia mundial a nivel de jóvenes, y jóvenes podemos estar hablando de menos de 40, 45 años inclusive, es que no están comprando vivienda, la están alquilando. En España es dramático, por ejemplo. Y en todas partes. Es una tendencia mundial. Entonces, tenemos que acondicionarnos a que esta es la realidad. Los jóvenes están viviendo experiencias, esas experiencias son volátiles, son dinámicas, el mundo está muy movido, por lo que definitivamente tenemos que observar que el país va a mejorar su capacidad de consumo en el mediano plazo. Yo creo que eso va a suceder, pero para poderle dar respuesta a esa capacidad de consumo tenemos que generar las posibilidades de que esa gente pueda ejercer ciudadanía a través de la vivienda, y esa vivienda tiene que estar catalogada como una inversión de inmediata recuperación si existe algún problema contractual. Concluimos, y una respuesta breve te voy a pedir. ¿Ustedes tienen una fecha más o menos aproximada o ya han adelantado algo en este sentido para que se entreguen todos los planteamientos a nivel de la Asamblea Nacional y pudiera comenzar a plantearse también con firmeza la reforma de esas leyes que tú mencionaste? En un primer momento nosotros no estamos en agenda legislativa de este primer semestre del 2026, pero sí estamos haciendo una muy fuerte influencia, presencia. Hay que hacer lobby ahí. Hay que hacer mucho lobby, y por eso agradezco tanto la posibilidad de comunicarme con tu audiencia, Carlos, a través de tu programa. Vamos a seguir haciendo lobby, vamos a seguir haciendo influencia. Creemos que definitivamente esto es una respuesta que puede dar un signo positivo en la economía venezolana en el inmediato plazo. Bueno, gracias por toda esta información importante, ¿no? Y bien orientadora, Pablo. Ya retomaremos estos temas en una próxima oportunidad. Bueno, la pausa de esta hora y brevemente, porque al retorno tendrán arte y espectáculos en lo actual.
La visión de Dudamel para la Filarmónica de Nueva York, señores, trasciende fronteras. El director de orquesta venezolano aseguró durante la presentación de la temporada 2026-2027 que la orquesta, de su nombramiento como director artístico y musical de la institución de casi 200 años de historia, es la culminación de un sueño que comenzó a los 7 años en su Barquisimeto natal. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Wendy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar, señores, con nuestra información. El maestro venezolano Gustavo Dudamel y el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, primer latino en subirse al podio para liderar esta institución en sus casi 200 años de historia, dijo en la presentación de la temporada 2026-2027 que busca iniciar una nueva era y convertir esta orquesta en un símbolo de todas las Américas. En una concurrida rueda de prensa en el Lincoln Center, arropado por figuras latinas de la cultura neoyorquina como la diseñadora Carolina Herrera o el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, Dudamel describió este nombramiento como la culminación de un sueño que comenzó a los 7 años en su Barquisimeto natal, mientras escuchaba a la propia Filarmónica de Nueva York en su habitación y jugaba y soñaba con ser un gran director de orquesta. Amigos, y Harvey Weinstein dice que la cárcel es un infierno. El productor de cine volvió a defender su inocencia en una entrevista con The Hollywood Reporter, en el que describe como un infierno la cárcel de Nueva York, donde cumple condena por delitos de índole sexual. La revista publicó una conversación que tuvo lugar a finales de enero entre un periodista y Weinstein. En ella, Weinstein describe la prisión Rikers Island, famosa por sus pésimas condiciones, y afirma que solo interactúa con las enfermeras y los guardias de seguridad, porque se aloja en una unidad médica, aislado del resto de los reclusos. La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua. Estamos hablando de Ivana Ortiz, de 35 años, fue formalmente acusada el martes de 14 cargos por delitos graves, entre ellos intento de homicidio, y podría enfrentar cadena perpetua si es declarada culpable. Así lo informó The People. Según en una audiencia penal obtenida por la revista, Ortiz enfrenta un cargo de intento de homicidio calificado como deliberado, premeditado y voluntario, 10 cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y 3 cargos por disparar contra una vivienda o vehículo habitado. Su audiencia de lectura de cargos quedó programada para el próximo 25 de marzo. Amigos, y Bon Jovi llegará al cine con una nueva película biográfica. La historia de una de las bandas más exitosas del rock llegará a la pantalla grande. Un nuevo biopic centrado en los orígenes de Bon Jovi está en desarrollo y buscará reconstruir el camino que llevó al grupo desde los pequeños escenarios de Nueva Jersey hasta convertirse en un fenómeno mundial del rock, según así lo informó el medio especializado Deadline. El proyecto será producido por Universal Pictures, estudio que consiguió los derechos del proyecto tras vencer a otras compañías interesadas, obviamente. La película contará además con la participación directa del líder de la banda, Bon Jovi, lo que permitirá a la producción acceder al extenso catálogo musical del grupo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Gracias, Mandy. Con esto llegamos al final del noticiero Primera Emisión, por supuesto agradeciendo como siempre su preferencia. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden que Televen está en todo.
Hasta mañana.